Capítulo 61. Incipiente 61. El novato del dragón del emperador 61. Izuku se apartó del abrazo que siempre le daba a Gigantomachia al final de sus entrenamientos. El hombre olía ligeramente a tierra y estaba cálido. Fue agradable. Gracias Machia, dijo. Hoy acababan de entrenar sin peculiaridades. Izuku sabía que había mejorado a lo largo de los años, pero le resultaba casi imposible ganarle a Gigantomachia dado el tamaño del gigante. Simplemente no podía llegar lo suficientemente lejos como para colocarlo en las posiciones necesarias. Fue necesario algo de pensamiento creativo por su parte para adaptarse. Pequeño señor, retumbó el hombre enorme. Siempre parecía un poco avergonzado por el agradecimiento y el abrazo, pero nunca se negaba. ¿Machia? Preguntó Izuku con cuidado, haciéndole saber al gigante que tenía una pregunta. ¿Qué pasa, pequeño señor? Papá me dijo algo el otro día, pero dijo que debería pedirte que lo aclararas, le dijo Izuku, mirando hacia arriba. Gigantomachia parpadeó y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué deseas saber? Papá dijo, cuando All Might atacó a papá, comenzó Izuku y no se sorprendió al ver el cambio de comportamiento de Gigantomachia. No era obvio si no lo conocías, pero Izuku había conocido al enorme hombre toda su vida. Sabía que Gigantomachia era muy leal a su padre y sintió que ese día fue un fracaso para él. Aunque no hubiera estado allí o quizás porque no había estado allí. Tragó saliva y continuó. Papá dijo que mientras All Might lo atacaba, podría haber otras misiones en marcha y así fue, pero se retrasó. ¿Otra misión? Izuku asintió. Uno para atraparme, se obligó a decir claramente. Machia sabía que los héroes habían rastreado a su padre en parte debido a sus registros escolares, pero el hombre nunca había dicho nada al respecto. Izuku no sabía si lo culpaba en absoluto y no estaba seguro de querer saberlo. El rostro del enorme hombre se torció en una mueca e Izuku vio que sus manos se convertían en puños. No lo harían. Él gruñó. Papá dijo que la misión se retrasó por alguna razón, reforzó Izuku. Entonces no me atraparon, pero también dijo que si lo hicieran, habrías venido por mí. Por supuesto que lo haría, pequeño señor. Gigantomachia pareció sorprendida por la duda en su voz. ¿Cómo? Preguntó Izuku. El enorme hombre parpadeó, intentando interpretar su pregunta. Quiero decir, ¿cómo me habrías encontrado? Aclaró Izuku. Eso Gigantomachia entendió y una sonrisa cruzó por sus rasgos. Siempre te encontraré, pequeño señor, prometió. ¿Pero cómo? Machia se llevó una mano a la nariz y se la dio unos golpecitos. Puedo olerte, pequeño señor, anunció. Así que siempre te encontraré. Izuku estaba familiarizado con la forma de hablar de Gigantomachia, así que sabía que cuando el gigante decía que podía olerlo no era solo la forma en que Izuku podía olerlo, sino que era algo más, muy probablemente relacionado con una de las peculiaridades que tenía el enorme hombre. Él asintió, sintiéndose ya aliviado, pero entonces se le ocurrió algo. ¿Es por eso que nunca puedo esconderme? Él demandó. De vez en cuando entrenarían de una manera más amplia. Izuku tendría que atravesar los almacenes para evitar al hombre grande. Rara vez lo logró. Gigantomachia siempre estuvo en su camino. La sonrisa en el rostro de Machia se volvió algo engreída. ¡Ay Dios mío! Exclamó Izuku cuando se dio cuenta de la verdad. Gigantomachia tenía una especie de peculiaridad de rastreo de olores, lo que significaba que no podía escaparse en esas sesiones de entrenamiento. Simplemente pensó que el hombre era realmente bueno, lo cual era cierto, pero era más que eso. Te dije, pequeño señor, que debes usar todas tus ventajas, retumbó Machia. Izuku supo que quería decir que la sentencia se aplicaba a ambos. Él sonrió. La próxima vez será así, declaró, casi riendo. Gigantomachia le sonrió de una manera que Izuku sabía que significaba que el hombre estaba deseando que llegara y se rió. Nunca había dudado de su padre, pero se sentía bien tener la confirmación griega. Era bueno saber que Machia siempre lo encontraría. Ahora tenía 14 años y debería poder salir de esa situación, pero era bueno saber que tendría apoyo.
Ted, Toshinori, saludó Tsukauchi a su amigo tan pronto como se cerró la puerta de su oficina. Se estaban reuniendo en la oficina de All Might y una reunión de un detective de policía con el héroe número 1 no era inusual, pero se notaría a alguien que lo llamara por su nombre. A veces, realmente odiaba el subterfugio que implicaba ocultar una identidad. No es que estuviera realmente escondido. Si alguien realmente quisiera, podría descubrir el verdadero nombre de All Might, pero nadie parecía hacerlo. Era mucho más fácil tratar con Endeavor de esa manera ya que el hombre no anunció exactamente su nombre civil, pero ciertamente no tomó ninguna medida real para ocultarlo. Pareces cansado, continuó Naomasa. Un poco, admitió Toshinori. Hay mucho que hacer. El detective le dirigió una mirada en blanco. Había escuchado esa excusa antes, hace unos 8 años, y 10, y 12 y durante todo el tiempo que conoció a Yaji. El hombre cuidaba de todos los demás como el héroe número 1, pero se negaba a cuidar de sí mismo. Era un privilegio que Toshinori le admitiera estar cansado, pero eso no cambiaba los hechos. Naomasa suspiró. Necesitas descansar más, le recordó a su amigo. No era algo que Toshi no supiera ya. Todos sus médicos le dijeron eso. Estaba bastante seguro de que Recovery Girl le decía eso cada vez que lo veía. Yaji sacudió la cabeza mientras tomaban asiento a un lado de la oficina. La oficina de All Might era grande, pero principalmente ceremonial. Como tal, tenía espacio para un escritorio, que se preparó principalmente para tomar fotografías, pero también una zona de estar más informal. Estaban usando ese espacio ahora. Necesito encontrarlo, le dijo Toshinori con seriedad. No fue necesario especificar quién era. Tsukauchi suspiró. ¿Cómo? Preguntó claramente. En esa única palabra estaba el recordatorio de que Sir Nick Telle había tardado años en encontrar al hombre y luego, la ruptura había venido de una sola mujer descontenta, que todavía estaba viva. Lo había comprobado. Ese tipo de ruptura en un caso requería mucha paciencia para encontrarla y, a veces, al detective no le gustaba admitir que a veces esas rupturas simplemente no se encontraban porque la conexión era muy tenue o simplemente no existía. Tiene que haber una manera, Toshinori sacudió la cabeza. Estoy seguro de que sí, pero, suspiró, casi teatralmente, no es un villano estúpido, le recordó a su amigo. No va a volver a sus viejos lugares. Así atraparon a muchos delincuentes. Salieron de la cárcel y volvieron a hacer lo que habían estado haciendo, a veces exactamente con las mismas personas. All for One no era uno de esos criminales. Para empezar, apenas tenía un refugio, solo una presencia en todas partes, detrás de todo, pero tenías que saber lo que estabas buscando para verlo. Ante su recordatorio, su amigo al menos tuvo el buen gusto de parecer disgustado. Tsukauchi sabía que Yaji creía todo eso, pero aún así se sentía obligado a intentarlo. Suspiró de nuevo. Simplemente tendrás que estar preparado cuando él haga algún tipo de movimiento, concluyó. Eso era realmente todo lo que se podía decir y no había venido a reelaborar viejas conversaciones. Había venido a ver lo nuevo. Yaji asintió pero no dijo nada más. Levantó una mano para descartar el asunto pero no pasó por alto la ironía que vendría. Todo siempre parecía conectarse nuevamente con All for One. ¿Cómo va el caso? Ante su pregunta, su amigo suspiró. A pesar de los riesgos, Mirai cometió un error con esa decisión. No entiendo por qué no puede admitirlo, dijo Toshinori. Naomasa sabía que eso no era del todo cierto. All Might, como todos los héroes, tenía cierta formación en psicología. Era necesario que comprendieran, al menos parcialmente, por qué la gente se comportaba como lo hacía en las emergencias. Hizo que los héroes fueran más efectivos al tratar con la gente, aquellos héroes que prestaron atención y aplicaron sus clases. All Might sabía por qué Sir Nick Telle no quería admitir un error. El detective se limitó a mirar a su amigo con los ojos muy abiertos. Yo también cometí errores en esa misión, admitió Yaji. Todos cometimos errores, coincidió Tsukauchi.
Sabía que su amigo lamentaba profundamente la muerte y la destrucción, razón por la cual una de sus mayores donaciones siempre fue al fondo de compensación de Tsu para las víctimas de Toxic Chainsaw. Fue lo más cerca que estuvo de decir que lo sentía. Al menos públicamente. All Might no podía disculparse abiertamente por su misión. El caso continúa, dijo Yahi después de un momento de silencio. Aunque Sir Nicteye ahora tiene la teoría de que él lo está financiando, añadió, sacudiendo la cabeza. La mirada de Tsukauchi fue suficiente para obtener más explicaciones. La señora Midoriya se ha comprometido con Reiko Kuna y él no puede entender cómo puede permitírselo. Por lo tanto, debe ser él. Toshinori ofreció el razonamiento de su compañero. Reiko Kuna. Naomasa se sorprendió. Podía seguir el razonamiento de Sir Nicteye. Esa empresa era cara. Su amigo asintió. Supongo que vieron la oportunidad de continuar con su rencor, dijo. Tsukauchi pensó en eso por un momento. Es posible, pero son caros, se vio obligado a señalar. Yahi suspiró y sonó como si hubiera sufrido mucho, como si hubiera tenido esa discusión antes. El Reiko Kuna es caro, coincidió. Y podría ser él el que está detrás de la financiación, pero eso no cambia el error. Naomasa resopló. No habrá ninguna pista. No habrá ninguna pista, estuvo de acuerdo All Might. Si simplemente se lo hubieran dicho sin los abogados, entonces esto no estaría sucediendo. Sé por qué no pudimos permitir que All for One se hiciera público, pero, ¿te sientes mal por Inko? Insistió. Me siento mal por Inko, estuvo de acuerdo Yahi. Yo también, estuvo de acuerdo el detective. El caso de Inko fue uno de los primeros. Quería que se resolviera. Ella ganará. Toshinori lo pensó por un momento antes de asentir. Tal vez no sea una revelación completa, pero creo que lo suficiente para descubrir por qué Mirai retrasó su misión. Tsukauchi suspiró. Entendió los riesgos de su misión y estuvo de acuerdo en que no podían advertir a All for One que All Might vendría por él, pero había formas de mitigar o eliminar el riesgo, pero Sir Nicteye no podía ver más allá del riesgo y. Su prejuicio. El detective dejó que su pensamiento terminara. Eso es realmente a lo que se redujo todo. ¿Te impactará? Yahi sabía lo que estaba preguntando. Si hubiera un escándalo, ¿afectaría la clasificación de All Might como héroe número 1? Endeavor estaría extasiado. Todos los demás probablemente sentirían una vaga sensación de inquietud. Todos sabían, pero nadie lo mencionó, que Endeavor, nadie en realidad, podría ocupar el lugar de All Might. El próximo héroe número 1 no sería el pilar que la sociedad necesitaba. Un poco, dijo Toshinori sin el menor rastro de preocupación. Pero dudo que la comisión permita que esto sea tan grave, dado lo lejos que han llegado para ocultar la verdad. Eso era algo que Naomasa no había considerado y para evitar poner los ojos en blanco ante la flagrante manipulación, asintió en reconocimiento. Aún así, había otra cuestión que debía considerarse, una cuestión sobre la cual su amigo debía tomar medidas. Entonces, en algo diferente, ¿has estado pensando en One for All y su futuro? Esa fue la forma más delicada con la que pudo formular la pregunta. Su amigo le dedicó una sonrisa que degeneró en tos. Con un movimiento practicado, Naomasa observó cómo Yahi sacaba un pañuelo y escupía en él. La acción simplemente reforzó su pregunta. Nezu sugiere que espere un año más, le dijo Toshinori. En realidad, no era escéptico, solo tenía curiosidad por saber las razones. Yahi asintió. Tengo que obtener la licencia de enseñanza de héroe y mantener eso en secreto será doloroso, explicó. Eso lleva mucho tiempo. All Might le dedicó una media sonrisa. Estaba teñido de ironía. Alrededor de un año, dijo, casi riendo. A veces Nezu no era sutil. Nezu sugirió una manera de hacer el curso sin que la gente lo sepa, dijo el héroe número 1. Inscríbete, pero no vayas a clase ni estudies por tu cuenta. Prometió que te explicaría cualquier cosa que no estuviera clara. Y luego aprobaría el examen. Eso es realmente lo único importante. El detective asintió.
Entonces saldría, pero solo una vez que hubieras hecho el examen, supuso. Y puedo anunciar que ocuparé un puesto de profesor. Olmigt era conocido como un héroe extraordinariamente ocupado y generoso con su tiempo. ¿Tienes el tiempo?, preguntó Naomasa. Una cosa de tener clases era que tenían horarios establecidos, lo que significaba que sabías que tenías que asistir a ellas. El autoestudio se posponía con demasiada facilidad en favor de algo que uno consideraba más importante. La pregunta no obtuvo la respuesta que esperaba. Toshinori realmente parecía incómodo. Me he reducido a unas 5 horas al día, admitió Olmigt. Naomasa sintió que sus ojos se agrandaban ante la admisión. Sabía que su amigo no podría estar Olmigt todo el día, pero Toshinori realmente sonrió. Sin embargo, el ritmo de degradación se está desacelerando, añadió. ¿Qué quieres decir? Yaji suspiró. Antes de la pelea, podía usar el poder de One for All todo el día, pero cuando regresé al trabajo solo podía mantenerlo durante 20 horas. Luego, en otro año, solo podía sostenerlo durante 14 horas y luego 10 horas y 7 horas y ahora puedo aguantar 5 horas, así que se está desacelerando. De hecho, parecía feliz por eso. Tsukauchi no sabía qué pensar al respecto, pero era lo suficientemente pragmático como para ver cómo su amigo podría estudiar. Excepto ¿y cuánto dura el curso? 3 meses a tiempo completo, le dijo Toshinori inmediatamente. Puede llevar 1 año si lo haces a tiempo parcial, añadió. Levantó una mano. Lo entiendo. Pero ¿por qué Nezu realmente quiere que te tomes el año? Su amigo le dedicó una sonrisa que, de alguna manera, todavía estaba teñida de tristeza. Sí, como cree Mirai, el hijo de All for One entra en la villanía, entonces habrá bastante talento para enfrentarlo. El prodigio de Endeavor estará inscrito, al igual que la niña Yaoyorozu, y la menor de Ida. Ineso asegura si bien las recomendaciones no se finalizarán hasta que se acerque la inscripción, hay varios otros contendientes muy fuertes, lo que obviamente ignora por completo a los estudiantes regulares que presentarán su solicitud. Las peculiaridades se desarrollaban todo el tiempo y una aplicación imaginativa de la peculiaridad correcta siempre era poderosa. No podía descartar regalar One for All a alguien completamente desconocido. Después de todo, a su edad era un desconocido. Tsukauchi suspiró. Entonces, ¿dentro de 1 año estarás enseñando? Seguiré trabajando, le dijo Toshinori. Si me retiro entonces, no tuvo que decir que probablemente sería un caos. La prensa todavía se divertirá cuando se entere, decidió el detective antes de fruncir el ceño. ¿Qué es? Sir Nicteye conoce sus planes. Olmigt negó con la cabeza. No lo creo. No lo he discutido con él. Eso dijo mucho. En el pasado, Mirai y Toshinori eran muy cercanos. Naomasa se preguntó cuántos amigos tenía Yaji en realidad. Su amigo Yaji, no Olmigt, pero no era algo de lo que pudiera preocuparse ahora. ¿Por qué? El detective suspiró. Quizás realmente estaba demasiado concentrado en la peor de las personas. Me preguntaba si mantendrían en reserva la noticia de que te convertirías en profesor, explicó. Si hubo un escándalo causado por la búsqueda de la verdad por parte de Incomidorilla, qué mejor manera de enterrarlo anunciando que el propio Olmigt se dedicaría a la enseñanza. Cubriría ese escándalo en más de un sentido y podría vincularse con el deseo de Olmigt de asegurarse de que los jóvenes, todos los jóvenes, supieran que había alternativas a la villanía. Había muchas maneras en que se podía utilizar la información. Por la expresión que adornaba el rostro de Olmigt, él también entendió eso. Él suspiró. Si no se lo dicen, lo haré yo, murmuró. ¿Vas a? Tsukauchi estaba sorprendido. Toshinori asintió con cuidado, obviamente todavía pensando en su declaración. Las respuestas no serán nada de lo que ella quiera, ni nada de lo que le guste, pero, hizo una pausa y respiró hondo. Ella merece saberlo. Espero que esto proporcione algún cierre. Naomasa negó con la cabeza. No, no estuvo de acuerdo. Recuerda lo que me dijiste. Yaji ladeó levemente la cabeza indicando su pregunta.
Tenemos que tener fe, repitió Tsukauchi las palabras que su amigo le había dicho hace aproximadamente un año. Tenían que tener fe en que la gente podía ser mejor de lo que eran porque al final, mientras All Might y todos los demás poseedores de One for All lucharían contra All for One, eso era lo que les daría la victoria. Pero eso fue también lo que hizo que la victoria estuviera tan lejos. Aún y All Might sonrió. Tenemos que tener fe, estuvo de acuerdo y en ese momento, Tsukauchi se preguntó en quién estaba pensando el héroe número 1. Al final, sin embargo, la declaración no cambió. Había que tener fe, porque a veces no había nada más. Capítulo 62. Incipiente 62. El novato del dragón del emperador 62. El hecho de que tuviera más que una familiaridad pasajera con los almacenes decía mucho sobre la carrera de All for One. Aquellas personas que lo conocían como Hisashi Rigi, el propietario extremadamente bien vestido de JBQC probablemente se sorprenderían, pero a pesar de lo que pensaban, no eran las personas alrededor de las cuales Hisashi Rigi había construido su carrera. Su carrera se había construido en torno al tipo de personas que trabajaban en los almacenes. A algunos les resultaría extraño que un supervillano supiera tanto sobre el trabajador. Ese tipo de personas generalmente despreciaban al trabajador, pero All for One les tenía mucho cariño. Generalmente eran personas buenas, trabajadoras y que veían el mundo tal como era. No se hacían las ilusiones que se hacían los que tenían dinero. No podían permitírselo. En cambio, conocían el poder y sabían respetar el poder. Y siempre había muchos de ellos buscando alguna salida milagrosa a su situación que no implicara trabajo duro. Así fue como logró reclutar tantos voluntarios para el programa Nomu. Las personas que se encontraban ahora en el almacén no eran los habituales vagabundos de clase baja que reclutaba Garaki. Estos hombres conocían el valor del trabajo duro, como lo demuestran los músculos que exhiben y la mirada dura en sus ojos. Estos eran los candidatos para el Nomu especial. Había 5 hombres y estaban juntos bajo la única luz que estaba encendida. All for One estaba parado en las sombras en un extremo del almacén. Gigantomachi estaba con él y ambos evaluaban críticamente a los hombres. La forma en que se movían era interesante. No fue porque sintieran que estaban siendo observados. No todavía, de todos modos. Tanto All for One como Gigantomachi eran hábiles en ocultar su presencia cuando querían. En cambio, los hombres se retorcían en presencia de los demás. Incluso si su vista no estuviera dañada, All for One sabía que no reconocería a ninguno de los hombres, pero conocía su tipo. Los músculos le dijeron basta. Estos eran luchadores. Probablemente disfrutaron de una cantidad razonable de éxito en los círculos de lucha clandestinos, lo que significaba que, si mantenían la cabeza, entonces el Nomu resultante tendría al menos algún conocimiento de las técnicas de lucha. Estaba aquí para probar cuál era el límite de esas habilidades. En la oscuridad, All for One inclinó la cabeza hacia arriba y asintió con la cabeza a Gigantomachia. El hombre corpulento vio el movimiento y después de un momento All for One pudo sentir a su guardaespaldas. No es que no lo sintiera antes, pero Gigantomachia ya no ocultaba su presencia. Se centró en los hombres que estaban bajo la luz. Esta era una cuestión de cuán sensibles eran. Ninguno de ellos reaccionó instantáneamente. Eso no fue sorprendente. Gigantomachia simplemente estaba haciendo saber que los estaba observando y tomaría un poco de tiempo hasta que alguien se diera cuenta de eso. Mientras observaba, All for One se alegró de ver que 2 de los hombres comenzaban a moverse ligeramente. No podía ver el movimiento exacto pero podía ver lo suficiente. Estaban tratando de mirar a su alrededor, tratando de determinar si el sentimiento era solo de los demás o de algo más. El grupo había recibido instrucciones de permanecer en la luz. De no hacerlo, no se les pagaría. Puede que no vivieran tan cerca del límite como algunos, pero querían el dinero. El pago fue generoso. Incluso si estaban juntos, era obvio que no se agradaban. Estaban lo más separados posible. Le dio a Gigantomachia otra señal y sintió que su guardaespaldas aumentaba la presión de su mirada. 3 de los hombres, incluidos los 2 que se habían dado cuenta antes, inmediatamente se movieron, lo que llamó la atención de los demás.
Uno trató de ignorar el sentimiento, el otro no hizo nada y uno no podía estar completamente seguro pero parecían confundidos. Así que 3 fueron lo suficientemente astutos como para sentir cuando estaban siendo observados y 2 ignoraban por completo su entorno. Gigantomachia volvió a ocultar su presencia. Continuaron esperando. All for One se había acostumbrado a esperar años atrás. Era una especie de necesidad en el campo que había elegido. La mayoría de los llamados villanos actuaron por impulso, actuaron en la primera oportunidad, razón por la cual fueron capturados tan fácilmente. Los verdaderos villanos conocían los beneficios de esperar, de atacar en el momento más oportuno. Los hombres se movieron. Se relajaron cuando la sensación de ser observados desapareció, pero luego se dio cuenta de que algunos de ellos se estaban aburriendo. No estaban seguros de qué hacer. Se notaba en la forma en que se movían, se retorcían y rondaban por el área definida por la luz. Esto es estúpido. Uno anunció. Su voz era áspera pero hablaba de una manera que decía que estaba seguro de sí mismo. Era un hombre acostumbrado a que lo obedecieran y no a que lo hicieran esperar. Aún así, fue interesante notar que no se movía fuera de la luz. All for One esperó un poco más. Cuando no estabas acostumbrado, los segundos pasaban lentamente y cada minuto parecían al menos 5. Estos hombres no conocían el valor de la paciencia pero sí conocían el valor del dinero. Aún así vio el momento exacto en que uno de ellos se rompió. Era imposible perder el primer paso hacia la puerta. Era lo que había estado esperando. Gigantomachia podría haber hecho esto pero All for One lo hizo él mismo. Dejó sentir su presencia. A diferencia de Gigantomachia, no dejó que lo sintieran mirando, esta vez, les hizo saber a los hombres que pelearía contra ellos. Fue un truco bastante simple de hacer. Incluso su hijo entendió el concepto básico. Él no era su hijo. Su presencia fue mucho más potente. Los 5 hombres reunidos se dieron cuenta. Se congelaron. All for One no estaba proyectando toda su fuerza. No imaginaba lo lindo que sería tener a All Might a sus pies pero estaba proyectando una parte de su voluntad. La mayoría lo llamaría sed de sangre, pero poco importaba. Los que tenían voluntad hacían lo que querían. 3 de los hombres se desplomaron. Se arrodillaron una vez que se dieron cuenta de lo que sentían. De los otros 2, uno giró rápidamente, tratando de localizar la fuente de la hostilidad y All for One pudo ver que estaba entrando en pánico cuando no pudo localizarla. El olor de su sudor se mezcló con el de los demás y finalmente, con un grito agudo, salió corriendo hacia la oscuridad. Gigantomachia se movió y debido a que la vista de All for One no dependía de la luz, vio como su guardaespaldas lo noqueaba eficientemente, dejando que su cuerpo cayera con un golpe que 3 de los otros hombres se estremecieron al escuchar. El último hombre fue más cuidadoso. All for One pudo ver que el hombre miraba a su alrededor lentamente. Destacó ligeramente su presencia y el hombre se fijó en su ubicación mientras Gigantomachia regresaba a su lado. El hombre no se movió. Él miró fijamente. All for One podía oír su respiración. Fue duro y pesado. Se movió ligeramente. No se inclinó ni se encorvó. En cambio, se puso de pie. La mayoría lo llamaría postura, pero All for One sabía lo que significaba. Fue un desafío. Dejó que la sensación de su presencia aumentara ligeramente. El hombre reaccionó de nuevo y All for One sintió a cambio su presencia. Si esa no hubiera sido la reacción que estaba buscando, habría permitido que Gigantomachia le diera una lección al hombre. Sin embargo, la liberación del espíritu de lucha, por débil que fuera, era lo que estaba buscando. El doctor le había explicado que para sobrevivir al proceso, el candidato necesitaría voluntad, pero no había dicho cuánta. Los otros candidatos fracasarían. Aún puede fallar, All for One lo permitió, pero al menos lucharía contra ello. Pasas, dijo desde la oscuridad. El hombre sabía que le estaba hablando y era casi cómico verlo recordar que había estado aquí por un trabajo. El resto de ustedes, todavía tengo trabajo para ustedes, pero no este trabajo, continuó All for One. Ya había hablado de esto con Kyudai. Intentarían el proceso de crear un gnomo especial en los demás para ver qué tan cerca estaban.
Ayudaría a establecer exactamente qué tan fuerte debe ser el individuo para sobrevivir al proceso. Por favor, consulte al doctor para recibir su pago y recibir más instrucciones, agregó mientras las luces en el otro lado del almacén se encendían para mostrarle al doctor allí. El hombre que había mostrado fuerza se acercó a Garaki mientras los demás lo seguían más dócilmente. All For One negó levemente con la cabeza. Si no se recuperaran más rápido que eso, ni siquiera serían gnomos normales y aceptables. Y en ese caso y bueno, esperaba que sus peculiaridades fueran al menos interesantes. Nada más en ellos parecía serlo. El asunto fue descartado cuando se dio la vuelta. Ya era hora de que comprobara cómo estaba su querida Inko y cómo iba su campaña. Ted, Shunin, es bueno verte de nuevo, saludó Inko a su abogado mientras se dirigía hacia ella. Ella realmente lo decía en serio. El hombre había demostrado ser despiadado en su búsqueda de la comisión con respecto a Izuku. Ella no era estúpida. Sabía que lo hacía por dinero, pero también sabía que no tenía que ser tan directo como parecía. Lo mismo, estuvo de acuerdo, y tomó asiento frente a ella. Su traje era elegante y lo usaba cómodamente, lo que le recordaba a Isashi y, aunque Shunin y Isashi compartían algunos rasgos, eran muy diferentes. Shunin tenía cabello negro azabache, ojos partidos como los de un gato con un iris naranja suave y su tono de piel era demasiado amarillo para ser llamado normal. Estaban en un pequeño café que estaba cerca del juzgado. No iban a ir a la corte hoy. En cambio, hoy fue otro intento de mediación. Shunin había explicado que la mediación ayudó a mantener los tribunales libres para los casos que la necesitaban, aunque también admitió que pensaba que su caso llegaría a los tribunales. Aún así, tuvieron que pasar por los procedimientos. ¿Qué puedo esperar hoy?, preguntó Inko, sin molestarse con otras bromas. Shunin tomó un sorbo de su café. Me imagino que será similar a la última vez. Más evasivas, le dijo. La sesión de mediación anterior había sido un desastre. La comisión envió a alguien que Shunin le dijo que era un abogado experimentado, pero parecía no tener idea de ninguno de los detalles de su caso y de la solicitud de información y, como tal, había pasado la mayor parte del tiempo en mediación, perdiendo el tiempo. Al menos el mediador lo había reconocido y lo había dejado constancia en su expediente. Shunin indicó que cuando su caso llegara a los tribunales, usaría esa marca contra la comisión. Estaba bastante contento con el resultado. Inko preferiría tener la información sobre Izuku, pero y como le habían recordado las mujeres en el trabajo, tenías que seguir los pasos para llegar a donde querías ir. ¿Otra marca?, ella preguntó. Ese sería el mejor resultado, le dijo Shunin. Con 2 puntos puedo solicitar que se lleve adelante el caso judicial, porque era obvio que la mediación nunca iba a funcionar. De una manera extraña, eso la hizo sentir un poco mejor por el fracaso de la mediación. Pero no creo que permitan eso, le dijo antes de que ella pudiera hacerse ilusiones. Me han dicho que esta vez la comisión enviará a alguien con más información, añadió con una sonrisa un tanto cruel. Inko asintió y esperó a que Shunin tomara unos sorbos más de café. Entonces, ¿qué significará eso? Esto significa que serán más hábiles a la hora de intentar desestimar su caso, por lo que el único consejo que tengo para usted hoy es que no llore. No importa lo que digan, no se emocione, aconsejó. Ella le dedicó una sonrisa. Guarda las lágrimas para la cámara, dijo Inko, repitiendo como un loro las palabras que le había dicho anteriormente. Shunin parecía extrañamente complacida de recordarlo. Exactamente. El consejo había sido difícil de escuchar pero tenía sentido. A la comisión no le importaba Izuku. Dirían que les importa y, como individuos, algunos miembros de la comisión se preocuparían por Izuku. Como organización, no les importaba. Izuku era solo una estadística para ellos y no importante. Como supuesto hijo de un villano, no se le consideraba importante. Si llegara el momento, Shunin había indicado que debía enfatizar que nunca se habían presentado cargos contra Isashi, ni siquiera en ausencia, por lo tanto, él no podía ser un villano y que Izuku solo tenía 9 años en ese momento y, cuando era niño, podía hacerlo. No ser un villano.
Pero esas declaraciones fueron ante una cámara, donde ella pudo llorar y mostrar cierta vulnerabilidad porque era lo esperado. En la mediación, tenía que ser fuerte y sin emociones. En el tribunal, había explicado Shunin, había momentos en los que lloraba, pero en otros tenía que permanecer estoica. Me dolió darme cuenta de que gran parte del sistema era en realidad solo un escenario y que los mejores actores obtenían los mejores resultados. Sin embargo, para Izuku, Oscar, BAFTA, Emmy, incluso Juka, estarían acumulando premios por la actuación que ella realizaría. Shunin bebió lo último de su café. Bueno, entonces demos una buena impresión llegando temprano y fijemos la fecha de la corte. Inko asintió y se levantó con él. Era hora de mostrarle a la comisión que ella no se iría y que Izuku era más que una simple estadística. Él siempre sería más que una estadística para ella. Izuku le sonrió a Ochako mientras le tendía el paquete. Estaba atado con una cinta verde. Itoshi le había dado su chocolate de la amistad más temprano ese día, ya que hoy tenía que correr a casa para un evento familiar. Eso significaba que Izuku podría dárselo a Ochako después de la escuela. Chocolate de la amistad, confirmó. Había recibido el chocolate el otro día y le había pedido a Kurohiri un trozo de papel para envolverlos. El hombre brumoso no había comentado, pero Izuku ahora sabía por qué Ochako había estado tan nervioso por darle el chocolate. Sabía que ella lo estaba esperando, especialmente porque Whitedale estaba bien establecido, pero todavía se sentía un poco nervioso. Ochako le devolvió la sonrisa mientras tomaba el paquete. Gracias, dijo felizmente. No era necesario. Quería hacerlo, le aseguró Izuku. Se sorprendió un poco cuando se dio cuenta de que realmente lo había querido. Tú eres mi amigo. En todo caso, su sonrisa se hizo más brillante cuando tomaron 2 asientos en el área de trabajo grupal de la biblioteca. Pensé que estaríamos demasiado ocupados el próximo año, ofreció la explicación Ochako. ¿Ocupado?, preguntó Izuku. ¿Exámenes de ingreso a la escuela secundaria? Ella incitó. Sintió que un rubor recorría sus rasgos mientras asentía. Y asesoramiento profesional, murmuró. Ochako se rió entre dientes. ¿Sabes lo que quieres hacer? Izuku continuó. Tenía curiosidad. En cierto modo sabía lo que su padre quería que hiciera y le parecía bien. Tendría que ir a la escuela secundaria pero luego podría dedicarse a los negocios. Tendría mucho que aprender en el trabajo, pero estaba seguro de que las personas que su padre tenía a cargo de los negocios le enseñarían y siempre podría pedirle consejo a su padre. Ochako le dirigió una mirada distante. Sería bueno ser un héroe, dijo. Un verdadero héroe, pero, suspiró. Izuku asintió comprensivamente. En un mundo donde los héroes eran en realidad héroes, y no solo sobrepagados, demasiado privilegiados, no quería llamarlos servidores públicos, pero eso era técnicamente lo que eran, entonces sería bueno ser un héroe. Podrías ayudar a mucha gente pero y como siempre decía su padre ante su continua lesión, necesitaba lidiar con la realidad, no con lo que deseaba que fuera. Al lidiar con la realidad, tal vez podría serla más como quería que fuera. No lo sé, finalizó Ochako. Siempre podrías ayudar a tu mamá y a tu papá. Él sugirió. ¿Cómo vas a hacerlo? Él se rió entre dientes. Sí, estuvo de acuerdo Izuku. Aunque, hay muchas otras cosas que hacer por ahí. ¿Quieres hacer algo más?, preguntó Ochako. Fue el turno de Izuku de suspirar. Tal vez, admitió. No me importa ayudar a papá pero, ¿sería bueno que hicieras algo por ti mismo? Él asintió. Todavía querría ayudar a su padre, pero sería bueno encontrar su propia manera de hacerlo. Se sentaron juntos por unos momentos, ambos entendiendo al otro antes de que Izuku respirara profundamente. Será mejor que empecemos con nuestra tarea, dijo, desviando la conversación de carreras potenciales. Ambos necesitaban pensar en el futuro y, en cierto modo, era agradable que él no estuviera solo sin saber lo que quería hacer. Podía apoyar a Ochako y Toshi y ellos se apoyarían a él y a los demás y sí era bueno tener amigos. Capítulo 63.
la conversación. El novato del dragón del emperador 63 All For One se sentó en silencio. Estaba sumido en sus pensamientos. Había mucho en qué pensar sobre el estado del caso de Inko, pero no era eso en lo que estaba pensando. Kurohiri le había informado que su pequeño dragón le devolvería los chocolates a la niña. Inicialmente, la idea le había divertido porque recordaba haberse burlado de Izuku por recibir los chocolates, pero luego se le ocurrió una idea más seria. Su hijo tenía 14 años, lo que en realidad no era demasiado joven para pensar en sexo. No creía que su pequeño dragón estuviera interesado en el otro sexo todavía, ni en el suyo propio, pero ya estaba llegando a esa edad y aunque, nuevamente, no creía que la niña estuviera interesada en eso, también sabía que las mujeres crecían rápidamente. No es que le importaría si Izuku disfrutara de un poco de sexo recreativo con la chica, y era solo que siendo tan leal a su amigo era probable que le diera más importancia al acto de lo que tenía que haber. Lo que realmente significaba que ahora tenía que tomar una decisión. Podía dejar que las cosas siguieran su curso y, si bien eso era tan tentador, potencialmente conduciría a complicaciones. No con el embarazo, aunque era una posibilidad, pero confiaba en que el amigo de su hijo sería lo suficientemente maduro para evitarlo. Incluso si sucediera, y entonces dependería de la peculiaridad del niño, pero él podría lidiar con esas consecuencias. El inevitable apego que Izuku sentiría por la niña y su hijo sería complicado, pero era mejor evitar las complicaciones. Entonces tendría que hablar con Izuku. Eso por sí solo no era un problema. La verdadera cuestión era cómo abordar el tema. Podría ser completamente objetivo al explicar la mecánica y los usos del sexo, excepto, a pesar de que su hijo era, en muchos sentidos, mucho más maduro que otros de su edad, tenía una vena romántica y suave. Todavía conservaba el deseo de ayudar a la gente. Como tal, sin duda rechazaría algunas de las declaraciones más pragmáticas que haría en ese enfoque. Casi dictaba que tendría que adoptar un enfoque más suave. Si hiciera eso, tendría que confiar en que su hijo determinaría más tarde el hecho de que el sexo podía ser un arma, o era algo que se hacía por diversión, y que no era necesariamente una señal de amor. Izuku era inteligente, pero, la gente podía ser sorprendentemente estúpida cuando se trataba de relaciones. Tampoco podía obligar a Kurohiri a explicarlo. El hombre brumoso era un sirviente, pero se negaba rotundamente a explicarle el sexo y las relaciones a Izuku. El Warper señaló que había cumplido con ese deber con Tomura y, aunque All For One había sugerido que eso le daba experiencia en el asunto, Kurohiri simplemente lo miró fijamente. Aunque no podía ver, y Kurohiri habitualmente no tenía expresión, All For One sintió la escarcha que el otro hombre dirigía hacia él. Fue una de las pocas veces que supo que Kurohiri realmente lo rechazaría. Gigantomachia tampoco era candidata para explicar esas cosas. El hombre enorme entendía el sexo, pero no iba a pensar en eso. Igaraki y el hombre se lo explicaría a Izuku de una manera puramente técnica. Él iba a tener que hacerlo. All For One suspiró y tendría que ser mañana por la noche, para asegurarse de entrar antes de que pasara algo. Casi preferiría enfrentarse a All Might nuevamente. Las cosas que hizo por su hijo. Ted, mi pequeño dragón, saludó All For One a su hijo cuando cruzó la puerta. Papá. Su hijo corrió hacia él y le dio un abrazo. ¿Cómo estuvo su día? Preguntó deliberadamente, mientras se acomodaba en su silla. Izuku tomó asiento a su lado en la mesa. Hoy era el día blanco, por lo que no hablarían de política, estrategia o peculiaridades. Estuvo bien, chirrió Izuku. ¿En serio? ¿Le diste esos chocolates a tu amigo? No. Bromeó deliberadamente. Era solo chocolate de amistad, fue la respuesta. Alguien más simplemente habría aceptado que Izuku estaba siendo casual al respecto. Podía escuchar la ligera tensión en la voz de su hijo. Por supuesto, estuvo de acuerdo All For One. ¿Cuándo esperaré mi primer nieto? Preguntó. Pa. Izuku se quejó. Él se rió entre dientes. Quizás entonces no sea un nieto, sino un novio. Él sugirió. Pa. La objeción fue más dura esta vez. Interesante.
Me gustan las chicas, dijo Izuku. All for One ladeó levemente la cabeza. Aunque no podía ver a Izuku, su hijo sabía lo que eso significaba. No le creía del todo a Izuku, lo sabía. Me gustan las chicas, repitió su hijo. Pero... insistió. Izuku hizo una pausa. Supongo que si Hitoshi estuviera interesado dudó. ¿Estarías interesado? All for One completó suavemente. Su hijo miró hacia la mesa antes de asentir. Suspiró interiormente, una vez más deseando simplemente haberle ordenado a Kurohiri que hiciera esto y luego lidiar con las consecuencias que el hombre brumoso sin duda se habría asegurado de que sufriera. Izuku, mírame, ordenó el principal villano del mundo. Izuku levantó la cabeza. Si bien no podía estar seguro, pensó que su hijo estaba preocupado por su admisión. No estoy enojado ni molesto, reforzó. Si estás interesado en Hitoshi, entonces estás interesado en Hitoshi, dijo con naturalidad. ¿Quieres decir? Preguntó Izuku. Lo digo en serio, confirmó All for One. Izuku asintió. Creo que me gustan más las chicas, dijo. Fue una apertura. Yo también, le dijo All for One a su hijo en tono conspirador. Izuku captó la insinuación. ¿Pero te han gustado los chicos? En ocasiones, admitió. No era así como esperaba que progresara esta discusión en particular. Se había acostado tanto con hombres como con mujeres en el pasado. Aunque técnicamente estaba ciego, atravesó a Izuku con su mirada. El amor, el afecto y el sexo pueden ser complicados, Izuku, dijo suavemente. Y no se debe confundir uno con el otro. Eso pareció eliminar cualquier vergüenza que Izuku estuviera sintiendo. Lo vio sobresaltarse ante la declaración. ¿Qué quieres decir? El amor, el cariño y el sexo son cosas diferentes, mi pequeña, hizo una pausa. No se sentía bien llamar a Izuku así en este momento, pero antes de que pudiera pensar más en eso, Izuku hizo una pregunta. No tienes que amar a alguien para... Izuku no terminó la frase y All for One casi pudo sentir el sonrojo desde donde estaba sentado. No, fue firme. El amor y el cariño son emociones. El sexo es una actividad física, explicó. Pero, objetó Izuku. All for One sabía lo que iba a decir. Tener que amar a alguien antes de tener relaciones sexuales con él es un concepto romántico, le dijo a su hijo. El sexo con alguien que amas, o al menos te gusta, se sentirá diferente, continuó, pero como actividad física, se puede realizar con cualquiera. All for One tuvo la impresión de que Izuku solo lo estaba mirando y aunque hasta el momento había evitado la vergüenza, sabía que si tenía que ir mucho más lejos entonces... Estaba algo agradecido de que Izuku estuviera siendo criado ahora. Cuando era niño, la información sobre sexo, o mejor dicho, pornografía, estaba en todas partes gracias a Internet. La guerra que se produjo con la aparición de peculiaridades había sido buena para una cosa. Internet había quedado prácticamente destruida. No el concepto, sino gran parte de la infraestructura correspondiente, se había dedicado a otras cosas durante ese tiempo y cuando esos recursos fueron liberados nuevamente para los civiles, se implementaron más controles. Todavía había pornografía allí, las personas no dejaban de ser personas solo porque tenían una peculiaridad, pero ya no era la base omnipresente de Internet que había sido. Los niños ya no estaban expuestos a él desde tan pequeños. Aún así, por lo que él entendía, esta era una conversación universalmente difícil y había sido una conversación difícil de mantener con los hijos durante siglos. Fue solo una de esas conversaciones que no esperaba tener. ¿Amaste? Izuku se interrumpió. Me encanta, instó después de un momento. ¿Amabas a mi madre? Susurró Izuku. Lo hice, respondió casi al instante. Le había encantado el potencial que Inko representaba para su hijo. Pero como te dije cuando eras joven, no dejaría que ella te lastimara. Izuku asintió ante eso. ¿La extrañas? Tú eres más importante para mí. Su hijo asintió de nuevo y se sentaron juntos por unos momentos antes de escuchar a Izuku tragar saliva. ¿Has tenido relaciones sexuales con personas que no amabas? All for One se sorprendió de cómo le hizo sentir esa pregunta.
No se avergonzaba de sus acciones, pero ya ante su hijo, no quería dar la respuesta. Mentalmente se sacudió. Esta era una buena oportunidad que iba a tener para educar a Izuku sobre las sutilezas del sexo, incluso si ahora había un pensamiento insidioso de que debería haber contratado a una o dos prostitutas para educar a su hijo. Se preguntó si eso era lo que había hecho Kurohiri. Ciertamente explicaría por qué Tomura ni siquiera le insinuó el tema. Lo he hecho, admitió. Recuerden lo que dije de que hay que separar el amor del acto físico, repitió su declaración anterior. No es ninguna vergüenza tener relaciones sexuales con alguien a quien no amas, siempre y cuando ambos lo comprendan, añadió. Sintió el ceño de Izuku. Nunca he tenido relaciones sexuales con nadie en quien no confiara, Izuku, explicó All for One. Confiar aquí fue una de esas palabras expansivas. Confiaba en que aquellos con quienes se acostaba sabían que estaban allí para servirle o para entender que esto era lo que habían iniciado y luego cumplir la promesa implícita que habían hecho para llevarlo allí. Confío en que no se jactarán de que fui simplemente una conquista. Confío en que no intentarán utilizarme para dejarlas embarazadas. Confío en que disfruten el encuentro como yo. ¿Cómo? Preguntó Izuku. ¿Cómo qué? ¿Cómo y? Su hijo murmuró la última frase, pero All for One pensó que sabía lo que le preguntaban. ¿Cómo se tiene sexo? Él interpretó y nuevamente sintió el sonrojo que acompañó el asentimiento de Izuku. Izuku era a prueba de fuego pero irradiaba calor en ese momento. Contratar a esas prostitutas parecía cada vez mejor, pero All for One se recompuso. En un sentido puramente técnico, el sexo tradicional es cuando insertas tu pene en la vagina de una chica y te mueves hasta eyacular, y ella también tiene un orgasmo. Pero la palabra sexo abarca mucho más. Lo dejó así para ver qué diría Izuku. ¿Qué? Debajo de la mesa, All for One formó un puño. Se clavó las uñas en la palma y se concentró en el breve dolor que le causaba. Quizás hubiera sido mejor estar expuesto al sexo en internet. Entonces Izuku probablemente conocería los conceptos básicos de anatomía. Las mujeres no tienen pene. En cambio, tienen una abertura que se llama vagina. Dentro de sus cuerpos también hay un útero, que es donde se forma el bebé. Cuando eyaculas o tienes un orgasmo, liberas espermatozoides. A partir de ahí, tus espermatozoides fecundan uno de sus óvulos, que luego crecerá en su útero hasta que nazca el bebé. Izuku jadeó. Entonces no puedo, nuevamente no terminó la frase. Ah, dijo con delicadeza. Las mujeres no siempre son fértiles, explicó. Y hay varios medicamentos que tanto hombres como mujeres pueden tomar y que asegurarán una infertilidad temporal. Oh, Izuku parecía más feliz por eso. Yo no los tomo, por eso tengo que confiar en que mi pareja sí los tiene. Es algo que deben comprobar, indicó All for One. El doctor puede proporcionarle algunos, pero es mejor tomarlos constantemente hasta que desee tener hijos. Los efectos desaparecen rápidamente. O si no se siente cómodo preguntándoselo al doctor, puede obtenerlos de otro lugar, agregó cuando Izuku se estremeció. Levemente. Su hijo asintió. Ese es sexo tradicional, pero hay mucho que se puede hacer antes y después de eso, agregó y luego esperó nuevamente una pregunta, pero no hubo ninguna. Antes de llegar tan lejos hay besos y estimulación simple, explicó, concentrándose una vez más en su mano, pero pensar en una paja le hizo querer volver a concentrarse. Soltó el puño y flexionó los dedos, pero eso no ayudó. Sabía lo que había hecho a veces con los dedos. En cambio, All for One respiró hondo y continuó. La estimulación es simplemente cuando usas tus manos o tu boca para estimular a tu pareja y ella hace lo mismo. Cuando usas tu boca, eso se llama sexo oral. Cuando una mujer lo hace, se llama felación, o más informalmente mamada. Cuando sí lo haces, se llama cunilingus, o salir a comer. Descubrirás que la mayoría de las posiciones y actos sexuales tienen nombre. Oh, Izuku pareció entender lo que eso significaba. Puede ser divertido y liberarlos a ambos, dijo, pero eso no siempre tiene que suceder. ¿Qué quieres decir? Cuando eyaculas, eso se llama orgasmo. Las mujeres no eyaculan pero aún así tienen un orgasmo.
Por lo tanto, cuando tengas relaciones sexuales, o incluso simplemente juegues, debes tratar de complacer a tu pareja. Pero también debes recordar, Izuku, que el consentimiento es importante. Antes si intentas algo, debes comprobar que tu pareja también quiere probarlo. Y antes de que él intente algo, tú también debes querer intentarlo. Está bien si él no quiere probar algo y está bien si tú no. ¿Quieres intentar algo? Si intentan decirte lo contrario y bueno, y solo recuerda, no tienes por qué obligarte, pero tampoco debes obligarte, nunca deberían intentar chantajearte. Algunas personas podrían decir que no quieres hacer algo porque no los amas. Si no quieres probar algo, es porque no quieres intentarlo, pero quizás quieras hacerlo la próxima vez, siempre es una elección, Izuku, all for one. Dicho. Izuku asintió ante eso. El sexo debe ser divertido y debe hacer que ambos se sientan bien, concluyó. De nuevo, Izuku asintió antes de ladear ligeramente la cabeza. Dijiste que podías hacer más después, instó. Lo hice, estuvo de acuerdo all for one. ¿Recuerdas que dije que casi todas las posiciones y preferencias sexuales tienen un nombre? Preguntó. Izuku asintió rápidamente. El sexo tradicional es simplemente el de un hombre y una mujer cuando se enfrentan. A eso se le suele llamar misionero. A medida que tú y tu pareja se vuelven más aventureros, hay otras posiciones para probar, que tienen nombres diferentes, explicó. Y si Izuku preguntaba mucho más sobre eso, iba a llamar a una prostituta para una demostración práctica. Probablemente tendría que matarlos después porque no creía que pudiera vivir pensando que habían tenido sexo con su pequeño dragón, pero ese era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Y técnicamente se acostarían con un menor. Espera, dijo Izuku de repente y luego se sonrojó nuevamente. ¿Cómo tienen sexo dos chicos? Había estado esperando que Izuku se olvidara de eso, pero no tuvo tanta suerte. Es más difícil, le dijo a su hijo. Cuando una mujer es penetrada, su cuerpo produce un lubricante. Los hombres no lo tienen, por lo que cuando dos hombres tienen relaciones sexuales normalmente tienen que usar un lubricante fabricado. Sí, pero ¿cómo? Cuando los hombres desean tener sexo con penetración, generalmente uno inserta su pene en el ano del otro, después de una preparación adecuada, dijo All for One. Si bien normalmente usaba una peculiaridad visual, la apagó. Era más fácil fingir que estaba solo para esto. Pero, ¿no dolería? Preguntó Izuku. Para eso está la preparación. Estirar y relajar los músculos y proporcionar limpieza, explicó centrándose en las palabras puramente técnicas. Todavía puede sentirse bien, pero puede que al principio no sea tan bueno, añadió. El sexo anal a veces requiere un poco más de práctica para garantizar que ambos se sientan bien. Oh, dijo Izuku lentamente. ¿Hay algo más que desees saber? Preguntó todos para uno. Realmente no quería preguntar eso, pero sabía que no debía dejar algo como esto a medias discutido, pero que Dios lo ayude si Izuku preguntaba sobre fetiches. Había algunas cosas que los padres no debían saber sobre sus hijos. Izuku negó con la cabeza. Puedes preguntar sobre más cosas más tarde, se obligó a decir. Gracias papá, dijo su hijo. Mi pequeño dragón, solo quiero que, no estaba seguro de lo que quería. Simplemente no te dejes obligar a hacer nada para lo que no estás preparado. All for One decidió que eso era lo más importante que Izuku debía aprender hoy. Porque si alguien lastimara a su hijo y vivirían lo suficiente para arrepentirse, él se aseguraría de ello. Capítulo 64. Incipiente 64. El novato del dragón del emperador 64. Sir Nicteye miró su mano, como si pudiera ver dónde había tocado a Yaji, antes de sacudir la cabeza salvajemente. Cuanto más tiempo pasara vacilando, menos tiempo tendría para mirar y ya había hecho su elección. Debería haber hecho esto antes. Tan pronto como supo que la señora Midoriya podría haber sido patrocinada por su marido. Si era cierto, y All for One estaba detrás de esto, entonces, de alguna manera, conduciría a la escena que había visto años atrás, la muerte de All Might. No podía permitir eso. Tenía que saber cómo encajaba este caso con eso.
Sería una manera de cambiar las cosas, no podía mirar hacia su propio futuro, pero si All for One estaba detrás de su esposa, entonces eso impactaría el futuro de Toshinori. Había considerado preguntarle al comisionado si podía leerlo, pero, el hombre no tomó este caso en serio y por lo tanto era poco probable que estuviera directamente involucrado en los eventos y la señora Midori ya no se lo permitiría, ni tampoco su abogado, lo que significaba que All Might fue su mejor elección. Mirai se reclinó en su silla y miró hacia la puerta de su oficina. Estaba cerrada con llave y sin pensarlo más se hundió en su peculiaridad. Como siempre, hubo un caleidoscopio de visiones que pasaron volando a su lado. Siempre sucedía cuando buscaba algo específico. Quería saber cómo terminó el caso, y eso sería en los próximos meses, así que no llegó muy lejos, no como lo haría cuando intentaba ver años en el futuro. En su oficina, los ojos de Mirai Sasaki estaban definidos por brillantes anillos de color púrpura que se movían mientras observaba los eventos que estaban por venir. Dejó pasar las escenas hasta que vio un destello de cabello verde. Mirai aprovechó el evento. Fue recibido con una escena que parecía salida de un concierto o de un anuncio público especialmente concurrido. Había un escenario preparado con un podio y micrófonos. Una gran multitud se reunió frente a él y había una gran pantalla encima de la pantalla para que los que estaban detrás pudieran ver lo que estaba sucediendo. En el escenario, Mirai reconoció tanto al comisionado Kouki Sosu como el excomisionado Soukan. Ambos parecían claramente incómodos. Estaba parado cerca de ellos, pero había una ligera distancia entre su grupo y All Might. Yaji estaba de pie con el detective Tsukauchi. La señora Midori ya estaba al otro lado del escenario. Estaba vestida sencillamente con una falda de corte hasta la rodilla y una camisa con un cardigan encima. Acompañándola estaba un hombre de piel amarillenta y cabello negro azabache. Mirai lo reconoció solo porque había buscado al hombre recientemente. Era el abogado principal de Reiko Kuna, Shunin. La expresión del hombre era estudiadamente neutral, lo cual era interesante. Las cámaras de prensa captaron las primeras filas de espectadores, antes de dar paso al público. Si bien pudo ver el evento, no tenía idea de qué era. Pero y dada la gente en el escenario, tenía que tener algo que ver con el caso. Mirai dejó que la visión se desarrollara. Ambos comisionados dijeron algo pero no tuvo tiempo de escucharlos. Eran políticos de carrera, podían hablar durante horas sin decir nada, aunque esta vez él estuviera levemente interesado en lo que decían, no podía permitirse el tiempo. Luego observó con incredulidad cómo Yaji avanzaba y hacía una reverencia ante la señora Midoriya. Sir Nicteye congeló la visión y se quedó mirando. Eso realmente estaba sucediendo. Una vez que se dio cuenta de que el impacto le hizo perder el control y se desarrolló. Toshinori dijo algo antes de levantarse. La multitud parecía tan sorprendida como él se sentía. Se miró a sí mismo en el escenario. Si pensaba que la expresión de Shunin estaba en blanco, la suya era ilegible. No se acercó. Yaji se levantó y la señora Midoriya dijo algo. No importaba lo que fuera. Con el gesto que Sasaki se reprendió a sí mismo y volvió a congelar la visión. Si este fuera el resultado del caso, entonces All for One estaría aquí en alguna parte. No hay manera de que no viera a su enemigo arrodillarse ante su esposa, sin importar cuál fuera su verdadera relación. El villano necesitaría ver el momento. Sir Nicteye se alejó del escenario y miró a la multitud, recorriendo con la mirada las filas y filas de personas reunidas. No, All for One no estaría allí. Destacaría demasiado. Era físicamente más alto que la mayoría y la rápida mirada dijo que no estaba allí pero que su hijo podría estar, no. Tenía que encontrar al villano, no a su hijo. Sir Nicteye buscó más allá. Estaban en una plaza pública. Había edificios a cada lado y se permitió examinar las ventanas. Había gente mirando pero nadie destacaba. Miró más atrás, a los tejados y allá. En su visión, podía deambular a voluntad, aunque había un límite en cuanto a qué tan lejos podía aventurarse del sujeto. Tenía que ser algo que pudieran ver. Toshinori podía ver All for One si quería mirar, pero obviamente sus ojos estaban puestos en otra cosa.
Sir Nicteye se dirigió hacia la azotea y en su visión corrió por el costado del edificio. Se detuvo en el borde del techo mirando al grupo que había visto. Tenían un buen punto de vista. Lo suficientemente cerca como para ver claramente la pantalla y el escenario, pero lo suficientemente lejos como para, si Olmigd los hubiera visto, se habrían escapado antes de que el héroe número 1 los alcanzara. All For One vestía su traje habitual y el casco que Sir Nicteye le había visto usar anteriormente estaba presente en un negro mate. Aunque no podía ver la expresión del villano, parecía satisfecho. Había en él un aire que sugería que todo iba exactamente como lo había planeado. El villano estaba de pie junto a un adolescente con ojos verdes duros y cabello verde esponjoso. El adolescente estaba vestido con un gakuran de escuela secundaria con las marcas de un estudiante de último año en el cuello. Ese debe ser Izuku. No había heredado la altura de su padre. Lo que fue sorprendente fue que había otro adolescente mayor parado ligeramente apartado de ellos, pero obviamente lo suficientemente cerca como para haber sido llevado allí por All For One. Ese chico parecía un villano. Estaba vestido de negro y tenía el cabello blanco grisáceo desordenado y manos incorpóreas agarradas a sus brazos y piernas. Uno estaba sobre su rostro y Mirai podía ver sus ojos rojos mirando entre los dedos. Mirai tuvo una repentina sensación de malestar y All For One tuvo más de un hijo. El color del cabello no era exactamente el mismo blanco que el del antiguo villano, pero presumiblemente el adolescente mayor habría obtenido algunas de sus características de su madre. Se sentía enfermo. El villano no podría tener dos hijos, ¿verdad? Sir Nicteye dejó ese pensamiento a un lado para otro momento. Miró al grupo y a los ojos del adolescente más joven. Fueron duros. Estaba observando la escena intensamente pero no le conmovió. Había algo frío y el compañero de Olmigd no sabía qué era y deseó tal vez. En sus ojos. No importaba lo que fuera. Eran los ojos de un villano. Eran los ojos que hubiera esperado ver en All For One si no hubiera tenido esa máscara puesta. Mientras miraba más lejos, Sir Nicteye se dio cuenta de que era más que una máscara. Los tubos que podía ver eran bastante complicados. No podía oír nada. Si bien podía viajar en su visión, no podía oír nada que Toshinori no pudiera, pero supuso que la máscara era más bien un sistema de soporte vital. No estaba seguro de qué sentir al respecto. Significaba que All For One todavía estaba herido, pero obviamente había encontrado medios para compensarlo. Era preocupante que esa tecnología estuviera disponible para alguien en el inframundo, pero tal vez no fuera sorprendente que estuviera disponible para un hombre en la cima del inframundo. Por el momento no podía hacer nada al respecto, excepto mencionarle a Yaji que si alguna vez peleaba contra All For One nuevamente, apuntaría a la máscara. Dañarlo sería un daño para el villano. Dejó que la visión continuara, pero el pequeño grupo desapareció rápidamente, caminando a través de lo que parecía ser un disco de nube negro arremolinado. Sir Nicteye regresó al escenario. La señora Midoriya asintió amablemente hacia Olmigd. Por supuesto que lo haría. Ella había ganado y antes de que pudiera continuar, él dejó ir la visión. Se alejó de él mientras la vida de Toshinori continuaba. El caso terminó así. De alguna manera, el caso terminó con Olmigd inclinándose ante la mujer, lo que casi podría decirse que se inclinó ante All For One. No podía permitir eso. Sería y por mucho que no le gustara admitirlo, Yaji tenía razón en algunas cosas. El público necesitaba un pilar, y él era ese pilar. Si se inclinara ante una mujer y la sociedad no lo aceptaría. Lo verían como su derrota. Olmigd había dicho antes que lamentaba las muertes. Siempre asumió más culpa por los desastres de la que era responsable. El público lo reconoció y lo perdonó. Pero esto era diferente. Este era él inclinándose ante una mujer. Él ya sabía que Toshinori lo haría. Si pensara que solucionaría algún problema, lo haría. Pero en esto Yaji estaría equivocado. Las implicaciones más amplias y era frustrante como podía verlas a veces, pero no en otras. Eso significaba que, de alguna manera, tenía que resolver el caso para que nunca llegara a los tribunales y nunca pareciera así. Pero ¿cómo y cómo se aseguró de que eso no fuera lo que iba a pasar?
¿Fue esto el resultado del acuerdo de confidencialidad o algo más? La mente de Mirai le susurró que había una manera de evitarlo. Una forma segura de hacerlo. Mentalmente suspiró pero no liberó su visión. Tendría que pensar pronto pero por ahora. Físicamente se mordió el labio y los círculos que se arremolinaban en sus ojos disminuyeron mientras pensaba. Se armó de valor contra lo que vería mientras adelantaba su visión. Podrían haber pasado años desde que había mirado el futuro de Toshinori, pero sabía cuándo era esta visión. El campo de batalla se extendió ante él. All For One estaba allí. Incluso en la visión, Sir Nicteye podía sentir la malicia proveniente del hombre. Su traje estaba impecable y exudaba un aire de confianza. Mirai miró a su alrededor. La criatura aún no estaba aquí. Anteriormente, la pelea no había durado mucho una vez que apareció la criatura. Toshinori estaba a poca distancia, de pie sobre un trozo plano de escombros. Sir Nicteye miró alrededor de los escombros. El lugar no estaba vacío. Había personas que no reconocía esparcidas por todas partes. Miró con atención y se dio cuenta de que reconocía a uno de ellos. El adolescente con las manos y él estaba aquí. Había otros pero era difícil saber si eran villanos o héroes. Congeló la visión por unos momentos mientras los examinaba. ¿Dónde estaba el otro hijo de All For One? No fue la chica. Definitivamente no eran los dos con uniformes de la OA, ni el hombre con cicatrices de la gabardina negra. No eran dos de los otros hombres, y siguió buscando. No parecía que el hijo menor de All For One estuviera presente. ¿Dónde estaba el chico? Liberó la visión. Si no estaba aquí, entonces no tenía sentido perder el tiempo buscando. Un pico negro apareció de All For One pero no estaba dirigido a All Might. Estaba dirigido a uno de los cuerpos que yacían entre los escombros. All Might no lo detuvo y una vez que golpeó, la lanza saltó hacia los otros cuerpos. En cierto modo parecía la peculiaridad de Edgesot, pero Yespera y Mirai congeló la visión nuevamente para poder examinar cuidadosamente la escena. No le gustaba hacer esto porque reducía el tiempo que tenía para ver las cosas. Su entrenamiento le permitió recordar sus visiones y examinarlas mentalmente después, pero esto también fue efectivo. Al menos dos de las casi espadas que se arqueaban entre los cuerpos eran Edgesot. El otro héroe estaba tocando dos de los cuerpos más jóvenes, los dos vestían uniformes de la OA. El héroe los apartó mientras All For One atraía a todos hacia él. El gesto no pasó desapercibido para el villano quien giró levemente hacia donde los dos habían volado. Hizo un gesto con una mano pero All Might lo interceptó y Edgesot apareció brevemente, recogiendo a los dos jóvenes y corriendo. Sir Nicteye no podía culparlo. All For One se levantó y otra lanza negra se arqueó, esta vez golpeó a uno de los cuerpos reunidos ante él. Un disco negro nublado se abrió y All For One arrojó los cuerpos reunidos a través del disco antes de que desapareciera rápidamente. Sir Nicteye había visto ese disco antes. Era el mismo que el villano había usado en la azotea y tenía que ser algún tipo de peculiaridad del transporte. Sin embargo, observar eso me llevó a una conclusión. El hijo menor del villano no estaba aquí. Lo comprobaría más tarde, cuando pudiera examinar el recuerdo de su visión, pero por ahora sintió una punzada de sorpresa. Porque el antiguo villano los había despedido. No tuvo mucho tiempo para contemplar lo que había visto porque All Might cargó. Antes de que aterrizara el puñetazo, All For One hizo un gesto y Sir Nicteye reconoció a Gran Torino. El puñetazo de All Might alcanzó al anciano pero se recuperó rápidamente. El villano dijo algo, pero Sir Nicteye pudo ver que se estaba preparando para otro ataque. Yagi también lo vio y alejó a Gran Torino mientras desataba su propio ataque. Los dos parecían anularse mutuamente. El villano se recuperó rápidamente e hizo un gesto extraño. Nada pareció suceder, pero Sir Nicteye vio los escombros levantarse y alejarse de ellos. Estuvo confundido por un instante antes de darse cuenta de que había civiles alrededor. Toshinori aparentemente ya lo sabía y arrojó a Gran Torino mientras se lanzaba hacia adelante, golpeando a All For One. Hizo retroceder al villano momentáneamente, pero el hombre del que no estaba seguro era All For One se recuperó rápidamente.
Hizo varios gestos, enviando escombros al aire y, aunque los ataques no estaban dirigidos a Olmigt, Sir Nicteye sabía que sí lo estaban. Estaban dirigidos a los civiles y otros héroes que los rescataban. Toshinori se lo tomaría como algo personal. Yaji parecía enojado y aunque Mirai no podía ver ninguna expresión en el rostro de All For One, podía imaginar la sonrisa engreída que luciría el hombre. Estaba listo cuando Olmigt cargó y envió al héroe número 1 tambaleándose con un puñetazo sólido. De hecho, lo lanzó por los aires. Esa era una de las principales debilidades de Yaji. No podía volar ni flotar ni nada de eso. Tenía suficiente resistencia para sobrevivir a una caída, pero no podía controlar su trayectoria. Sin embargo, Gran Torino estaba allí de nuevo y derribó a Olmigt antes de lanzar al hombre todavía enojado hacia el villano. Olmigt odiaba que los villanos utilizaran a civiles. Odiaría aún más que All For One lo estuviera haciendo. El hombre no necesitaba teatro tan barato pero los usaría. Sin embargo, era lo suficientemente fuerte como para no necesitarlos, pero era consciente del dolor que le causaban a Toshinori y en este punto parecía que All For One tenía la intención de causar dolor. Él contrarrestó la carga, creando una especie de barrera que Yaji atravesó antes de encontrarse. En términos de fuerza, Olmigt puede ser un poco más fuerte, pero All For One era duro y decidido y poseía una variedad de peculiaridades para contrarrestar. Aún así, mientras intercambiaban golpes, Mirai pudo ver la forma en que All For One apuntaba al lado izquierdo de Toshinori. El bastardo. Afortunadamente, su amigo parecía estar a la altura de la batalla hasta que se le escapó un puñetazo. Olmigt fue rechazado y la sangre brotó de su boca. Vapor apareció de su cuerpo pero mientras Mirai observaba la expresión de su amigo se volvió más determinada y el vapor se detuvo. Una mirada a Gran Torino mostró que la expresión del hombre pasaba de la preocupación al blanco. Entonces el vapor significaba algo. All For One flexionó los dedos y lanzó más ataques. Olmigt los bloqueó pero con cada ataque el vapor comenzó a salir de su cuerpo nuevamente. ¿Fue eso porque había rechazado One For All? Conociendo el resultado de la batalla, Mirai no pudo evitar esperar que ese fuera el caso. Porque si All For One sobreviviera, necesitarían One For All. Sin embargo, algo peculiar le estaba sucediendo a All For One. Mantuvo la velocidad de los ataques pero parecían debilitarse. En su visión, Yaji debió haber visto lo mismo porque avanzó entre los ataques. All For One no quedó indemne de la batalla, y esa máscara tenía que ser un soporte para las heridas sufridas hace esos años. All For One reconoció el avance pero no retrocedió y en cambio recibió toda la fuerza del golpe de Toshinori. Hizo que el villano volara de regreso. Golpeó varios trozos de escombros levantados y se precipitó a través de ellos. Olmigt lo siguió, con la intención de terminar el trabajo, pero incluso cuando All For One se detuvo, hubo una explosión de escombros desde un costado. Mirai se sintió enferma. Sabía lo que pasó ahora. La criatura era enorme y verde. Tenía alas, dientes, garras, cuernos y brillantes ojos verdes venenosos. Obviamente se había estado escondiendo, esperando su oportunidad. Era un dragón, o estaba destinado a serlo, y se abalanzó sobre Olmigt. Lo vio venir y lo bloqueó, pero la criatura azotó su cola hacia el héroe número 1. El golpe fue sólido pero Yaji no se movió. Por lo tanto, no vio surgir a All For One. El hombre tropezó levemente pero luego extendió una mano hacia la criatura. Incluso al ver esto por segunda vez, Mirai no pudo ver nada tangible que los conectara, pero había, en la forma en que se movía la criatura, un mínimo de calma cuando el brazo de All For One estaba extendido. Lo estaba controlando de alguna manera. Gruñó y azotó de nuevo a Yaji. Parecía decidido a intentar alejarlo de All For One, pero Olmigt no estaba de acuerdo. Atacó a la criatura. Mirai se dio cuenta de que no estaba dando golpes, pero la criatura era fuerte. Simplemente pareció absorber el daño y siguió regresando con sus propios ataques. Yaji atrapó sus garras en su brazo, metiéndose bajo sus puntas afiladas para detenerlas. Esta vez, mirando al dragón, Mirai no pudo evitar preguntarse si esto estaba de alguna manera conectado con la balanza y los rumores que lentamente estaban surgiendo en el inframundo de que había un nuevo jugador.
All for One no toleraría a un recién llegado, a menos que estuviera detrás de ellos. No era un pensamiento en el que pudiera demorarse. Probaron la fuerza del otro por un momento antes de que All Might retrocediera ligeramente. Mirai reconoció que Toshinori estaba preparando un ataque más fuerte. La criatura no parecía saberlo y por eso tomó toda su fuerza. De hecho, lo hizo retroceder. En la pequeña ventana de oportunidad, All Might saltó hacia All for One. El villano lo vio venir, o pareció verlo, incluso si no tenía ojos, y levantó un brazo en una defensa que fue barrida a un lado. Sir Nicteye observó el ataque con atención. El puñetazo le rompió el brazo a All for One. Tuvo que hacerlo y lo golpeó en el costado de la cabeza, en la máscara negra que llevaba y luego cayó. Mirai miró al villano. Parecía como si estuviera muerto pero no sabía si ese era el caso. El hombre debería haber muerto en Tsu pero no lo hizo, el colapso del villano fue el catalizador de su memoria y los eventos que había visto una vez antes se repitieron. La criatura rugió y fuego brotó de su boca. All Might logró desviarlo, pero el fuego le impidió ver con claridad y la criatura cargó contra él. Cualquier control que parecía tener antes había desaparecido. Parecía un torbellino de dientes y garras y cortó y mordió al héroe número 1. Sir Nicteye vio el primer corte que golpeó a All Might. Pasó por uno de sus brazos. Las garras de la criatura se tiñeron de rojo. No pareció darse cuenta de que había golpeado al héroe y siguió cortando a All Might. Sir Nicteye no quería volver a ver esto, pero sabía que tenía que hacerlo. Mantuvo un ojo en el All for One caído. El hombre no se movió. Este fue el resultado del plan de All for One. Probablemente no sea el resultado exacto que el villano quería, ya que Mirai sabía que no hubiera querido ser golpeado o posiblemente morir, pero el villano fue pragmático. Lo aceptaría si eso significara que All Might muriera. El dragón se partió y All Might simplemente no fue lo suficientemente rápido. Las mandíbulas se aferraron a él y el dragón realmente sacudió al héroe, sus dientes penetraron profundamente en su cuerpo. La sangre salió volando de la boca de All Might y Mirai vio los ojos de su amigo nublarse de dolor. Vio la forma en que All Might golpeó a la criatura, tratando de liberarse pero no lo soltó. Hizo un par de medios bocados ultra rápidos. No lo suficientemente ancho como para que All Might se libere, pero sí lo suficiente como para alterar su agarre e infligir más daño. Edgesod regresó, esta vez con Endeavor y el héroe número 2 lanzó una enorme llama que el dragón ignoró. Edgesod intentó liberar a All Might, pero el dragón mantuvo su control, casi desdeñosamente creando una onda de choque con el movimiento de su cola que hizo retroceder a los otros héroes. Otros héroes entraron corriendo y el dragón se giró para enfrentarlos. Se alzó, dejando al descubierto un vientre tan escamoso como su parte superior. Allí no había ninguna debilidad tradicional de los dragones. Extendió sus alas y agitó con fuerza. Los héroes cayeron aunque varios intentaron anclarse. Los escombros se movieron cuando el viento de las alas soltó las anclas. No pudieron ayudar al héroe número 1 que todavía estaba luchando, pero Mirai vio el momento en que ya era demasiado tarde. La luz en los ojos azules de su amigo se apagó y su visión colapsó. No podía ver más allá de la muerte de nadie, pero un instante antes de que colapsara, devolviéndolo a la realidad, el villano se movió. Volvió en sí mismo en su oficina, jadeando por aire. Tragó saliva, sintiendo subir la bilis y el intento de evitar lo inevitable no fue suficiente. Su papelera estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera vomitar. El villano no podría haber sobrevivido a todo eso, no podía. Mirai tosió y vomitó de nuevo. No si Toshinori muriera. No si no sabía qué pensar. Había intentado durante los últimos años pensar en una manera de cambiar el futuro pero nada había cambiado. Su visión siguió siendo la misma. Sir Nicteye escupió en el contenedor mientras lo dejaba, ignorando el olor rancio. Tenía que estar tranquilo. Deliberadamente apartó su mente de su visión mientras alcanzaba un pañuelo de papel. Se secó las lágrimas de los ojos y se secó la boca, tirando el pañuelo a la basura. Había un pequeño vaso de agua sobre su escritorio y tomó un sorbo con cuidado, calmando su estómago. Luego respiró hondo. Y otro.
Y fue solo cuando sintió una pequeña cantidad de calma que permitió que su mente volviera a la visión. Sabía lo que había visto. El villano se había movido. No se podía negar eso. Pero las visiones pueden ser engañosas. Él lo sabía mejor que nadie. All For One se había movido porque se estaba recuperando o su cuerpo se había movido porque los escombros a su alrededor se movían, dando así la ilusión de que estaba vivo. Se obligó a respirar profundamente y entrar en una especie de trance meditativo. Le permitió interactuar con sus visiones como si las estuviera teniendo. Miró a su alrededor y notó la destrucción y el horizonte a lo lejos. Era de noche y Tokio. Ahora tenía una ubicación. Aunque no había garantía de que el villano estuviera en esta área, ahora era algo. Deliberadamente ignoró a la criatura y a su amigo moribundo. Mirai se acercó al cuerpo del villano y notó la forma en que All For One había caído. Había varios pedazos de escombros pequeños debajo de él desde donde se había estrellado contra pedazos de concreto más grandes. Su traje estaba cortado y desgarrado y su piel estaba entera. Mirai lo miró de cerca. Esa protección fue proporcionada por alguna peculiaridad o una peculiaridad curativa en funcionamiento. Tenía que ser, pero ¿cuál fue? Ahora no podía determinarlo simplemente mediante la observación del hombre. Tendría que volver a examinar la pelea de cerca para ver si el villano tenía una peculiaridad curativa o algún tipo de peculiaridad protectora. Cualquiera de las dos cosas era probable. Mantuvo la espalda hacia la criatura mientras dejaba que los acontecimientos progresaran nuevamente en su mente. La luz del fuego del dragón iluminó la escena, al igual que la de Endeavor brevemente. Durante todo el proceso, el villano no se movió, aunque los escombros debajo de él sí lo hicieron. Eso era de esperarse. Las ondas de choque del dragón habían sido poderosas pero no dirigidas hacia All For One. Sin embargo, había viento residual que sopló hacia el traje del villano y movió los escombros a su alrededor. Incluso levantó ligeramente uno de sus brazos, pero esos eran los escombros. Mirai exhaló un suspiro de alivio cuando la visión terminó. Fueron los escombros. Era a la vez un consuelo y una preocupación porque sabía que estaría revisando el resto de su visión para asegurarse completamente de que el villano no había estado tirado allí. El conocimiento de lo sucedido lo convenció de que tenía que cambiar las cosas. Tenía que cambiar el resultado del caso de la señora Midoriya porque sabía que All For One había disfrutado demasiado con ese. Lo más probable es que se hubiera vuelto demasiado fuerte en el tiempo transcurrido entre el caso y la pelea final. Si pudiera cambiar una cosa, sería bueno, pero si pudiera cambiar varias cosas... Sir Nicteye sabía que con gusto renunciaría a la certeza de su visión para cambiarla. Así que primero tenía que cambiar el resultado del caso. Se armó de valor. Iba a tener que inclinarse. El héroe número 1 no se inclinó ante la esposa de All For One, sin importar lo que hubiera sucedido. Él lo haría. Eso cambiaría ese resultado, estaba seguro. Y Toshinori necesitaba un sucesor más temprano que tarde. El héroe número 1 había estado hablando con Nezu sobre la enseñanza y el director de la Vale había sugerido que se tomara el tiempo para obtener su título y esperar hasta que los herederos de varios héroes muy exitosos estuvieran inscritos. Si tuvieran tiempo, respaldaría esa sugerencia. No tuvieron tiempo. Pronto revisaría a los estudiantes de la UA. Si pudiera encontrar a alguien en su segundo o tercer año, sería bueno. All Might podría entrenarlos y transmitir One for All justo antes de que se graduaran. Incluso si el sucesor fuera de primer año ahora, habría tiempo suficiente. Podrían entrenar durante un año y luego aprobar One for All para su tercer año, lo que le daría a quien fuera la oportunidad de establecerse en ese último año, antes de convertirse en profesional. Eso no era lo ideal pero funcionaría. No tuvieron tiempo de esperar un año más por una clase de estudiantes que tal vez no fuera adecuada porque en ese tiempo, All For One estaría entrenando a sus hijos y ellos estarían listos. El sucesor de All Might tenía que estar listo antes de esa fecha. Sir Nicteye asintió para sí mismo, arrugando la nariz ante el olor pero sintiéndose más seguro. Todavía había cosas que tenía que comprobar pero, primero tendría que hacer que el caso de la señora Midoriya desapareciera.
Él asumiría la culpa, prometería buscar a su hijo, algo que estaría haciendo de todos modos, haría lo que fuera necesario para que ella se fuera, para evitar esa primera visión. Y sus labios se arquearon. Si él asumía la culpa por eso, entonces Toshinori lo vería como algo bueno. Le daría la oportunidad de influir en el héroe número 1 en el asunto de su sucesor. Siempre había un lado positivo en las situaciones si lo buscabas. Respiró hondo, ignorando el olor. Primero el caso. Luego volvería a comprobar su visión y luego, nunca había mirado nada 3 veces, excepto solo esta vez, por favor, que cambie. Sir Nicteye rezó a un dios en el que no creía. Solo esta vez. Capítulo 65. Incipiente 65. El novato del dragón del emperador 65. Un acuerdo de confidencialidad. El desprecio casi goteó de la voz de Shunin. Inko se sentó a su lado en la mesa. Shunin de la firma Reiko-kuna era todo lo que Watanabe había prometido, incluso cuando esta reunión no salió como él había predicho. Había predicho que intentarían poner obstáculos otra vez. Que la comisión aceptara su solicitud de información, con términos, no fue lo que esperaban hoy. Cuando le dijeron por primera vez que se lo dirían, ella sintió que su corazón se aceleraba. Entonces las condiciones la habían dejado confundida y herida. Necesita un acuerdo de confidencialidad para decirle a la señora Midoriya la razón operativa para no recuperar a un niño de 9 años secuestrado. Shunin pareció entender su dolor. Ella pensó que, en cierto nivel, él sí. Ella no era tonta. Shunin era el abogado principal de Reiko-kuna y usted no consiguió que el abogado principal tomara su caso cuando se trataba de una mera disputa de solicitud de información. Ni siquiera cuando esa disputa fue con la comisión a menos que tuviera algún motivo previo. Ella no había preguntado. Si bien el resultado de la operación principal es un asunto de dominio público, dijo razonablemente el abogado de la comisión, hubo otras operaciones de naturaleza sensible llevadas a cabo simultáneamente. Desafortunadamente, el hijo de la señora Midoriya está relacionado con una de esas operaciones y la información aún no está disponible. Sensible. Shunin casi se rió. Entonces lo que me está diciendo es que la comisión estaba utilizando a un niño de 9 años como informante, conjeturó. No dije tal cosa. Entonces, ¿de qué otra manera es confidencial la información sobre un niño de 9 años? El contexto de la información es confidencial, fue la respuesta. Shunin pareció sentir que no iba a obtener más información en esa dirección. La comisión insistió en que no podían compartir la información anteriormente, pero hoy están dispuestos a hacerlo, entonces, ¿por qué el cambio de opinión? El mediador también pareció interesado en esa pregunta. Ella era una parte neutral y más allá de hacer algunas preguntas iniciales hoy y hacer presentaciones, hasta ahora no había dicho nada. Desde la sesión anterior, Inko sabía que su papel era simplemente mantenerlos encaminados y detener cualquier pelea. No peleas físicas sino verbales. Inko no estaba segura de querer trabajar en un lugar donde todo lo que veía era disputa tras disputa, pero supuso que debía ser agradable poder hacer el trabajo y realmente mediar entre las partes. Te haría sentir como si hubieras contribuido a hacer del mundo un lugar más armonioso. Lamentablemente, hasta la fecha, quienes se ocupan de la solicitud de información de la señora Midoriya se han centrado en los aspectos confidenciales al realizar sus evaluaciones. La sesión de mediación anterior proporcionó un motivo para una reevaluación, centrándose en la edad de su hijo en ese momento. Como usted dice, 9 y, por lo tanto, completamente inocente de cualquier delito, dijo el abogado de la comisión con cierta desaprobación. Sin embargo, los aspectos confidenciales de la operación todavía están en juego y deben ser respetados, por lo que se requiere el acuerdo de confidencialidad. Shunin miró al otro abogado con atención. Inko no estaba seguro de lo que estaba buscando pero finalmente asintió. Mi cliente no firmará ningún acuerdo de confidencialidad que no haya verificado, anunció. Por supuesto. El abogado de la comisión llegó incluso a parecer vagamente insultado. Tengo una copia aquí, ¿o puedo enviarle una para que la evalúen? Reenvíalo, instruyó Shunin escuetamente. Inko observó, sintiendo una vaga sensación de inquietud que rápidamente se estaba convirtiendo en algo más.
Quería información sobre Izuku, pero este resultado silencioso no era lo que necesitaba. Necesitaba el día en la corte. Necesitaba ver la agencia de All Might al otro lado de la mesa, para que All Might supiera el dolor que había experimentado. Ante eso, Inko frunció el ceño mentalmente. All Might no tuvo nada que ver con el retraso en la operación de Izuku, ¿verdad? Estaba luchando contra Toxic Chainsaw, así que no podía ser culpa suya, entonces ¿por qué quería que le hiciera daño? Inko, querida, ha pasado demasiado tiempo. Las palabras resonaron en su mente. Era la voz de Hisashi y aún así, ¿por qué estaría escuchando eso ahora? Le dolía la cabeza. ¿Entonces estás de acuerdo? Preguntó el mediador. Potencialmente, respondió brevemente Shunin. La mujer asintió. Entonces, ¿desea que el tribunal supervise el intercambio de información o este caso se puede tratar por separado? Por separado, respondió el abogado de la comisión mientras Shunin espetaba. Supervisar. El abogado principal de Reiko Kuna resopló. No permitiré que este caso se retrase nuevamente, casi gruñó. El tribunal supervisará el intercambio porque todavía no hemos acordado los términos, añadió. El mediador asintió. Estoy seguro de que podemos negociar, empezó a decir el abogado del comisionado. No, Shunin fue firme. Este caso ha durado demasiado y la comisión ha contribuido a mantener alejado al hijo de mi cliente durante demasiado tiempo como para que usted lo retrase aún más con contratos mal redactados. Estoy seguro de que la comisión presentará un contrato justo, intervino el mediador. Inko intentó negar con la cabeza. Intentó decir que no quería un acuerdo de confidencialidad, pero algo la mantenía con la boca cerrada. Cada vez que intentaba hablar, el repentino dolor en su cabeza aparecía y todo lo que podía hacer era sentarse allí y respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué había sucedido ahora? Ahora recuerda, querida, con todas mis instrucciones, si lo haces bien, es posible que puedas ver a Izuku. Hisashi pareció susurrarle y ella recordó todo. Esto era lo que quería Hisashi. Quería que ella estuviera en la corte. Quería que ella creara indignación pública. No quería que el caso se resolviera y. Si el caso se resolvía, entonces no vería a Izuku. Pero ¿y esa cosa que era Hisashi cumpliría su palabra? Le dolía aún más la cabeza y se sentía físicamente enferma. Tenía que contarle sobre Hisashi. Tenía que contarle a alguien sobre Hisashi porque él era quien tenía a Izuku. Apretó los dientes, enviando una ola de dolor a través de ella. El breve suspiro llamó la atención de Shunin y los demás en la habitación. Señora Midoriya, ¿se encuentra bien? Preguntó el mediador con cuidado. Inko quería gritar que no, pero sintió que algo dentro de ella se movía. Fue como si la empujaran a un lado y algo más, una ella diferente, se hiciera cargo. Estoy bien, gracias, dijo antes de mirar hacia Shunin y el abogado de la comisión. Creo que necesitaré asesoramiento sobre este resultado, se escuchó anunciar Inko. La evasión anterior de la comisión no me inclina a creer que comprendan mi dolor. El mediador frunció levemente el ceño. Su caso no incluye daños punitivos, es solo para información, les recordó. Inko asintió. Entiendo, respondió ella. Me preocupa que la comisión haya considerado oportuno obstruir la información sobre un niño de 9 años, explicó más detalladamente su posición. La misión es delicada, le daré consejo, le aseguró Shunin. Puede estar seguro, Inko, que no le aconsejaré que acepte la solución propuesta por la comisión si hay alguna irregularidad en ella. O si creo que están intentando ocultar algo pertinente a su caso. Las palabras no aliviaron su dolor de cabeza, pero la cosa que la controlaba reconoció que ahora no era el momento de pelear. Aconsejaría a Shunin que rechazara cualquier oferta de la comisión porque necesitaba que fuera pública. Inko sintió que asentía antes de que la cosa se retirara, pero incluso mientras lo hacía no se atrevía a hablar. Ya no se trataba de obtener información de la comisión. ¿Qué le importaba a ella una operación de hacía 5 años que había fracasado? Sabía dónde estaba Izuku ahora. Ahora se trataba de cómo llegó a ver a Izuku y aceptar los términos de la comisión no lo era. Tenía que hacerle entender eso.
Muy bien, volvió a hablar el mediador. Programaré una sesión para 2 semanas. Dijo el plazo tentativamente. El abogado de la comisión asintió al igual que Shunin, aunque el abogado de Reiko Kuna fijó sus ojos en el otro abogado presente. Esperaré una copia de su propuesta de acuerdo de confidencialidad antes de que termine el día, anunció mientras la mediadora escribía en su tableta. El abogado de la comisión volvió a asentir con una leve sonrisa. Ya hemos elaborado un acuerdo, dijo. Estoy seguro de que encontrará uno aceptable. Yo seré el juez de eso, respondió Shunin. Los teléfonos emitieron pitidos después de que la mediadora tocó su tableta por última vez. La invitación a la reunión ha sido enviada, dijo con una sonrisa. Shunin sacó su teléfono y comprobó la fecha. Él asintió mientras lo leía. Nos vemos entonces, dijo bruscamente, levantándose. Inko consideró sus palabras por un momento frente a lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba ahora era convencer a Shunin de que era mejor acudir a los tribunales. No importaba cómo lo hiciera, pero lo haría. De alguna manera. El dolor disminuyó lo suficiente como para permitirle moverse, se levantó con él y asintió con la cabeza hacia el mediador. No había hecho mucho, pero hoy no habían sido un caso desafiante. No se molestó en darle ningún reconocimiento al abogado de la comisión. Este era su trabajo y siguió a Shunin. Ahora tenía una nueva meta. Lo haría tan bien que no sería tal vez pueda ver a Izuku. Isashi no tendría otra opción. Tendría que ver a Izuku. Eso era todo lo que quería ahora. Ted, All for One estaba sentado en el entresuelo del almacén, mirando las filas de tanques que tenía delante. Podía decir que estaban allí, pero realmente no podía ver muchos detalles. El doctor se paró a su lado y se sentaron en silencio por unos momentos. Sensei pudo ver a uno de los asistentes de Garaki avanzando por las filas de tubos haciendo observaciones. Por la forma en que se movían, supo que no era el señor Tanaito. Ese joven era bastante especial. Varios otros individuos sin peculiaridades habían sido contratados para ser asistentes de Garaki. Habían sido elegidos porque tenían, al menos superficialmente, los mismos sentimientos de dolor y deseo de venganza que el joven tenía contra la sociedad. A la mayoría de ellos les había faltado la voluntad de llevar a cabo esos deseos. Aún así, tenían soluciones para eso y, aunque los asistentes del doctor no eran tan inteligentes ni tan hábiles como el señor Tanaito, al menos eran funcionales y podían realizar tareas básicas. Eso fue suficiente. Sin embargo, se notó que la última vez que estuvo aquí, había 5 tanques ligeramente separados de los demás. Esta vez solo fueron 3. 2 fallaron. All for One murmuró. Hasta ahora, Sensei, respondió Kyudai. Los he movido al grupo general, añadió. El hecho de que el doctor no dijera nada sobre su selección para el Nomu especial le indicó que el hombre era uno de los 3 que aún estaban siendo procesados. En realidad debería haber esperado ese resultado, dadas sus pruebas. Se preguntó distraídamente cuánto tiempo tardarían en romperse los 2 últimos. Si tomara tiempo, podrían ser más fuertes que un Nomu normal y él tendría usos para ellos. ¿Y los otros? Están progresando, respondió el doctor cuando uno de los primeros Nomu entró en la habitación. Era el pequeño que el doctor aún tenía que destruir. Eso todavía existe. La declaración era una pregunta, dada la realidad de la misma en la sala. Es útil, dijo Garaki al instante. Anteriormente había un tono defensivo en su voz cuando hablaba de este Nomu, ahora era una declaración objetiva. Realmente. Su peculiaridad Warp es incómoda, pero funcional, explicó el doctor. Y puedo operarlo de forma remota, añadió. La afirmación tácita fue que algún día esas características podrían ser útiles y que cualquier peculiaridad de la deformación era útil. All for One dejó pasar el tema. El doctor podría quedarse con su mascota. ¿Cómo se realiza la copia peculiar? Pasó a un nuevo tema. Bastante bien, respondió Kyudai. A través de mi práctica he acumulado una amplia gama de peculiaridades, que el señor Tanaito está produciendo ahora. Habrá muchas para crear el Nomu. Él asintió. No había necesidad de preguntar sobre la lealtad del joven.
Como todos los asistentes de Garaki, los vio cuando empezaron a trabajar. Todos se sintieron agradecidos con él entonces y mostraron lealtad, incluso si esa lealtad luego se había convertido en disgusto, dejando a la mayoría de ellos en su estado actual. La peculiaridad que Gigantomachi había recuperado de Rusia fue muy útil en esa situación. Tenía limitaciones pero era útil. ¿Y tu proyecto especial de copia? Preguntó. Ante la pregunta el doctor suspiró. Era uno que decía lo difícil que era ese proyecto en particular. Su pequeña mascota se acercó a él y el doctor se acercó para recogerla. Creo que finalmente tengo una muestra viable, dijo, sonando cansado. Entonces, ¿cuánto falta para que se haga la copia? Estaba especialmente interesado en este proyecto ya que el objetivo final era su restauración. Garaki pensó por unos momentos. Cultivaré esta muestra para tener una copia de seguridad, en caso de que sea necesario, murmuró, sabiendo que el antiguo villano lo escucharía. Incluso con eso, tomará algunos meses más crear la copia ya que no deseo que ésta se corrompa. Y después de eso, se detuvo, pensando. Voy a necesitar estar en condiciones de hacer evaluaciones, sensei, concluyó. Todos para uno asintió. Izuku conocía a Garaki. Tomura conocía al hombre porque el adolescente era consciente de que el doctor era el hombre que lo había curado, pero en los últimos años, las interacciones de Tomura con Garaki se habían reducido. Se me ocurrirá algo, el viejo villano desestimó la preocupación. Sería sencillo volver a presentarle a Tomura a Garaki de tal manera que Tomura supiera que Garaki necesitaba verlo de manera profesional. Evaluar su idoneidad para recibir All for One sería la justificación inicial y luego otras reuniones cuando Tomura estuviera listo para recibir otras peculiaridades copiadas serían razones suficientes. Pensó durante unos segundos mientras trazaba mentalmente la línea de tiempo. Sospechaba que Tomura necesitaría tener All for One por más tiempo del que el doctor pensaba antes de poder comenzar a abrumar su personalidad, pero fue paciente. Una vez que el plan se puso en marcha, supo que progresaría sin mucha más información. La clave entonces sería asegurarse de que el adolescente no hiciera nada estúpido, como que lo mataran. Eso no debería ser un problema hasta dentro de un año más o menos. Siempre le había dicho a Tomura que quería que fuera mayor de edad antes de empezar a trabajar para él. Y una vez que Tomura comenzara a trabajar, se podía confiar en que Kurohiri se aseguraría de que permaneciera razonablemente seguro. All for One asintió para sí mismo. Garaki necesitaba unos cuantos meses más para copiar All for One, por lo que Tomura probablemente lo obtendría justo después del verano, y luego pasaría otro año antes de volverse activo en el que estaría estableciendo su presencia en la mente de Tomura. Y luego, bueno, pasaría algo más de tiempo antes de que pudiera transferirse, pero, sonrió. Era un plan viable. Izuku no se daría cuenta hasta, los pensamientos del antiguo villano se quedaron cortos cuando se dio cuenta de la suposición que se había hecho en silencio. No tenía ojos para cerrar, pero soltó su control casi constante sobre las peculiaridades de la visión que usaba y se dejó sentar en la oscuridad por un tiempo mientras pensaba. ¿Podría ser eso? ¿Realmente podría ser eso? No había duda de que podía hacerlo. La pregunta era si lo haría. ¿Sería lo mejor? ¿Para Izuku? ¿Para él? Sabía lo que diría su hermano. Sabía lo que diría la mayoría de la gente, pero no importaba. Lo único que importa es lo que hizo o no hizo. Eso era todo lo que siempre había importado y en el pasado había hecho que cada decisión funcionara. Fue solo que en este caso tenía la sospecha de que definitivamente había una elección correcta e incorrecta. Tenía la sensación de que tendría que tomar esa decisión pronto, pero acompañando ese sentimiento estaba el conocimiento de que no tenía idea de cuál era la decisión correcta, sin importar la decisión que su subconsciente pareciera haber tomado por él. Y la oscuridad no le ofreció respuestas.